Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Gracias por estar con nosotros en esta nueva semana, iniciando un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Con ustedes, Pastor Juan Millanao. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Vamos a iniciar un tema bastante interesante, propicio, digamos, acerca del descanso. Esta semana vamos a hablar acerca de un mandato de Dios de descansar, y la próxima semana quizá vamos a conversar acerca de cómo hacer ese descanso, cómo llevarlo a cabo, cómo practicarlo en la vida. Justamente nuestro título es Los ritmos del descanso, y uno cuando habla de ritmo, ¿de qué está hablando, verdad? Los ritmos es una constante. En la música normalmente se caracteriza porque tiene un solo ritmo. O sea, que se altera, digamos, de alguna manera, pero es una constante, una repetición que aparece allí, ¿no es cierto?, en una sucesión de recursos humanos, de recursos musicales. Pero ¿qué es cuando nosotros hablamos los ritmos del descanso? ¿Significa eso? ¿Qué te parece a ti el título? Bueno, yo agregaría otra palabra, que es alternancia. Exactamente. Hay una alternancia entre el trabajo, ¿no es cierto?, con cuerpo y mente, y luego el descanso del cuerpo y la mente. Por eso dice allí Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tenemos ahí un ejemplo concreto. No es que Dios se canse, se agote, como, digamos, la idea del demiurgo implicaría, ¿no es cierto?, sino que está dando un ejemplo, como el bautismo. Nuestro Señor Jesucristo no necesitaba lavar pecados en el bautismo, pero lo hizo para darnos ejemplo. Igualmente aquí. Otro autor ha mencionado que cuando Dios está creando y ve al hombre, para de crear. Parece que encontró el significado del fin de su vida, que es amistad con el hombre, que el hombre adore, ¿no es cierto? Entonces tenemos todas esas labores aquí. Yo creo que aquí, en este pasaje de Génesis 2:3, que habla del día de reposo, es el resto, el descanso precisamente de todas esas labores corporales y su carga, pero también un descanso del alma, del espíritu, con relación a estos cuidados del mundo, las ansiedades que se producen en el mundo, ¿no? Quizás también podríamos agregar que esta es una dinámica que debe ser repetida. Pues tú sabes que en la repetición, dicen algunos, hay saber, hay sabiduría, conocimiento. Recuerdo una persona me decía, mira, si tú quieres aprender un idioma, busca una palabra y repítela 10 veces, me decía. No sé, como que se te graba en la mente. Sí. Ahora parece que Dios lo que quería era que hubiese una repetición, una dinámica, un ritmo de descanso, pero con propósitos muy altruistas, especialmente para no olvidarse el propósito y la razón de que hay un día, que es el día que Él creó, que Él santificó. Eso es lo que me parece que está por allí muy bien dicho. Bueno, fíjate, Raúl, que sin, digamos, este día consagrado dentro de la práctica religiosa cristiana, yo creo que las religiones fallarían, ¿no es cierto? Y no solamente habría una falla en las religiones, sino que también la mente humana llegaría a ser sensualizada y pronto olvidaría tanto su origen, nuestro origen, como nuestro fin. Es decir, sin esta detención, sin esta alternancia entre trabajo y descanso, fácilmente perderíamos el objetivo de nuestra vida. Incluso, fíjate, en la regulación política, el sábado ha llegado a ser uno de los más sabios y más benéficos en términos de efecto de cualquier otra cosa que se haya instituido, ¿no es cierto? Es necesario en la semana tener estas labores, nuestro trabajo legítimo, pero también el descanso. No solamente un descanso físico, sino un descanso de la mente. Eso impacta directamente a las familias. Ahora lo interesante es que Dios crea este espacio de tiempo con una razón muy
muy plaudible, vamos a decir. Lógicamente él sabe cómo funcionamos, cómo va a funcionar el ser humano. Y esto del preludio del descanso me pareció interesante colocar este nombre, porque el preludio es una anticipación a algo que viene. Es colocar algo y hacer una preparación para que la persona pueda, y en el caso de la música, por ejemplo, pueda escucharla, pueda decir que interesante, me preparó el ambiente como para entrar en este concierto y ahora para entrar en ese descanso. Claro. Y resulta que el quinto día y el sexto día Dios hace una creación maravillosa. Y dice allí, sabe que estuve en la semana pensando y lo transmití en un culto con los hijos en Santiago. Estuvimos cómo Dios creó para nosotros, para el ser humano, porque lo que hizo lo hizo en razón del ser humano. Sí. Por ejemplo, dice, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra a la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y empieza a hacer una creación preparando el ambiente para luego, como tú decías, llegar a la creación, a la culmine, ¿no es cierto?, a lo majestuoso de la creación del hombre. O sea, preparado un preludio para que el hombre luego pudiera existir en un ambiente extraordinariamente hermoso. Y es el microambiente y el macroambiente, es decir, cómo son creadas el sol, la luna, las estrellas. Y fíjate que a diferencia de las historias de la mayoría de las culturas antiguas, el relato bíblico al cual estamos aludiendo aquí, cuando se habla de la creación, queda muy claro, queda muy bien establecido que ni el sol, ni la luna, ni las estrellas son deidades, sino que son objetos creados por Dios dentro del orden del universo y específicamente dentro de el orden pro vida que existe en la tierra. Interesante la expresión que aparece en Génesis 1:1, dice, Dios comienza su creación, ¿no es cierto?, en un mundo árido, oscuro, sin vida, pero poco a poco empieza a aparecer la luz, por ejemplo, el aire, la tierra seca, la vegetación. Interesantes esas situaciones que aparecen acá en la descripción como un preludio exactamente de lo que va a venir después, la creación del ser humano. Yo creo que uno debería dedicar un poquito de tiempo para estudiar un poquito de este preludio. Si Dios lo hizo para mí, entonces tiene un propósito digno, loable, propósito que va más allá quizás del entendimiento mismo de nosotros. Claro. Así que les invitamos para que usted se lea quizás con tranquilidad Génesis capítulo 1 y luego el capítulo 2, donde hay una extensión, ¿no es cierto?, una ratificación de lo que es la creación de Dios. Fíjate, Raúl, quizás para ir concluyendo este bloque, hay una gran diferencia entre la creación de la humanidad y el resto de las cosas que son instrumentales, que están al servicio de la humanidad. Cuando tú observas la creación del hombre y la mujer, nosotros vemos que ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y esta es una lección bien clara que habla de intimidad y cercanía de Dios con los hombres. Completamente contracultura a lo que hoy la gente dice y cree, que Dios existe pero que no está interesado en las cosas del hombre. No es así. La Biblia siempre va a manifestar esa cercanía. Incluso el matrimonio es parte de este diseño de Dios para la humanidad. En este caso una sociedad sagrada de compañerismo, aliados íntimos, el hombre y la mujer, o el ish y la isha, o el hombre y la mujer en términos hebreos, ¿no es cierto? Fíjate que cómo termina este capítulo, en realidad Génesis 1:31 dice que era bueno en gran manera. Eso lo dice Dios. O sea, vio su creación, vio lo extraordinario que era, y allí en ese ambiente hermoso culmina con la creación del ser humano. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a regresar mañana. Bendiciones.